Jack Blake, episodio 6. Beaverford. El cansancio en nuestro caminar ya es evidente. La nieve hace que mis botas se hundan, dificultando cada paso. El cielo sobre nosotros parece una costra gris y pálida. Una herida abierta que amenaza con cerrarse sobre nuestras cabezas en cualquier momento. El viento helado aúlla entre los riscos, arrastrando la ventisca y un hedor rancio que conozco demasiado bien. Es el olor a desesperación de los que lo han perdido todo. Frente a nosotros, las empalizadas de madera podrida de Beaverford se alzan como dientes astillados en la niebla. A sus afueras, el purgatorio terrenal ha cobrado forma. Cientos de refugiados de Ashgate, aquellos que lograron escapar con vida de la purificación total de la Orden, se amontonan en un océano de lodo congelado y harapos. Rostros demacrados, cubiertos por una fina capa de ceniza gris que aún exhala el calor de sus hogares quemados, nos miran pasar con ojos vacíos. Nadie habla, solo se escucha el llanto ahogado de los moribundos. Camino al frente jalando con firmeza las riendas de Lazarus. El ala de mi sombrero desgastado oculta mi mirada. A mi espalda, la espada de Miguel permanece envuelta en telas pesadas. Un recordatorio constante de mi traición y mi condena. A mi lado, Samariel avanza con un paso pesado que hace crujir la capa de hielo. Los cuernos oscuros de su cabeza asoman un poco bajo la capucha, desafiando el viento del páramo. 3 pasos atrás camina Lucas. Lleva la mirada clavada en sus botas, aún abrumado por el recuerdo fresco de su padre, masacrado en Grey Falls, y el horror de la ceniza que pisa. Un llanto quedo pero agudo interrumpe el silbido del viento. A un costado del camino, sentada sobre una caja de suministros rota, una niña pequeña de no más de 6 años llora en silencio. Sus ropas están chamuscadas en los bordes y sus pequeños pies descalzos muestran llagas purulentas a causa del hielo. Abraza con una fuerza desesperada una muñeca de trapo carbonizada, el único vestigio de la vida que la Orden le arrebató. Lucas se detiene en seco. El dolor ajeno choca de frente contra su propia herida abierta. Doy 2 pasos más antes de frenar a Lazarus. No me giro, pero observo de reojo cómo el chico se arrodilla en el lodo congelado, ignorando que su propia capa se empapa con la podredumbre del suelo. Sus manos tiemblan por el frío y la adrenalina. Busca en su morral, pero sabe que está vacío. Ya no nos quedan provisiones. Entonces, con dedos torpes, se desata un pequeño amuleto de madera tallada que cuelga de su cuello. La figura rústica de un conejo que su padre le había hecho en el taller. Se lo extiende a la niña. Tómalo. Su voz es un hilo quebrado por la baja temperatura. Mi padre me dijo que los conejos mantienen la piel caliente. Te cuidará del frío. La pequeña levanta la mirada con ojos llorosos. Por un momento duda, pero al ver la madera tallada y el rostro infantil de Lucas, estira lentamente sus dedos para aferrar el regalo contra su pecho. El llanto se apacigua.
Samariel baja ligeramente el martillo de su hombro y emite un bufido cavernoso que disipa el vaho. Ese niño tiene demasiado corazón, inquisidor. Murmura en mi dirección con tono rasposo. En este mundo, el corazón es lo primero que se congela y se rompe. A veces es lo único que te mantiene moviendo las piernas, respondo sin apartar la vista del chico. Renuevo la marcha. Lucas se da cuenta y se levanta deprisa. Se acomoda la enorme capa que le queda grande y regresa con nosotros, enderezando los hombros con una madurez forzada por la tragedia. Le ordeno que se mueva. Las luces de Beaverford se están encendiendo y el frío cala hasta los huesos. Necesitamos reabastecer provisiones y la taberna local, la madriguera del Castor, es el único lugar donde podemos encontrarlas. Afuera del establecimiento, el letrero de madera con el nombre se mece con el viento. Lucas lo lee y suspira con una pizca de esperanza. Veo en sus ojos el anhelo inocente de comer y descansar. Al abrir la puerta, el ambiente apesta a tabaco barato, grasa de castor, sudor agrio y al penetrante olor del morgue. El lugar es un nido de delincuentes, contrabandistas y exiliados que han hecho de la frontera su propia madriguera. En las mesas rústicas, los humanos juegan a los dados con miradas oscuras, pero en los rincones donde la luz de las antorchas no llega, las criaturas de Vesperón se ocultan a plena vista. Un vampiro de piel blanquecina y quebradiza saborea un líquido espeso en una taza de peltre. Dos licántropos en su forma semihumana, cubiertos de pelaje espeso en los hombros y el pecho, discuten a gruñidos sobre un fajo de pieles ilícitas. Al fondo, la silueta masiva de un Leshelk, una bestia mítica de cornamenta colosal y ojos amarillos fijos, bebe directamente de un barril de madera. Al cruzar el umbral, el murmullo de la cantina muere de golpe. Samariel debe inclinarse en exceso para no golpear los cuernos contra el marco de la entrada, y su imponente presencia física hace que más de un mercenario lleve la mano a la arma. Lucas se pega a mi costado, encogido bajo la capa, con una mano apoyada por puro instinto en el arco de su espalda. Sus ojos, llenos de temor, recorren el lugar. Nos dirigimos al extremo de la barra, mientras le exijo al tabernero una jarra de morgue y un plato de comida para Lucas. Noto la tensión en el aire. En una mesa cercana, un Vulpec, una criatura esbelta con rasgos de zorro traicionero, pelaje rústico, cubierto de cicatrices y un ojo tapado, se tensa al vernos entrar. Sus orejas afiladas se repliegan bajo la mugre de su capucha. Es un informante. Lo conozco bien, de mi época como inquisidor. Yorick es su nombre. Debajo de sus harapos asoma el brillo hipócrita de un sello de indulgencia de la Lux Eterna, un pesado collar de hierro bendito que la orden le permite llevar a cambio de cazar a los suyos. Sus ojos fijos se clavan en la silueta de mi espada envuelta y en los muñones grotescos que se marcan bajo el sayal de Samariel. Sé que mi cabeza tiene precio, pero equivocadamente
Pensé que el cartel no habría llegado hasta este rincón olvidado de Vesperon. Apostando a que no lo he descubierto, Yorick se levanta sutilmente de su mesa y se dirige a la salida. Lo sigo a corta distancia para averiguar qué trama. ¿Qué pasa, Blake? Pregunta Samariel con un dejo de preocupación. Nada, solo voy a saludar a un viejo amigo. Esperen aquí. Salgo de inmediato de la taberna y cazo la silueta de Yorick entre las sombras de la noche. Observo cómo le entrega un pequeño pergamino a un niño mensajero. A la vanguardia de la orden, en el camino del sur de Ashgate. Le susurra de forma sibilante. Diles que el comandante está aquí. ¡Muévete! El niño se apresura y desaparece por el portón del antiguo fuerte como una exhalación. Antes de que el Vulpec pueda saborear la recompensa, lo arrincono por la espalda. Yorick, Vulpec asqueroso, ¿qué estás haciendo? La criatura da un pequeño salto atrapada por mi presencia. ¡Comandante! ¡Qué agradable sorpresa! Balbucea intentando recuperar la compostura. Solo estaba dándole una pequeña propina a ese pobre niño. No he terminado de hablar cuando se da media vuelta y echa a correr. Extiendo la mano en un movimiento rápido, pero su agilidad me supera y no logro sujetarlo. Nos ha delatado. Ya no tenemos tiempo. Regreso al interior de la taberna para alertar a mis acompañantes, pero el caos ya se ha desatado. El licántropo enorme de la mesa contigua se ha levantado, haciendo crujir la madera vieja. Olfatea el aire con violencia, exhalando un aliento cargado de drul. Planta sus colmillos repletos de saliva espesa justo detrás de Samariel. «Apestas a azufre y a carne quemada, herrera», gruñe con desprecio. «Pero hay algo diferente. Sí, traes compañía de la orden». Samariel no se gira de inmediato. Sus dedos grandes y callosos simplemente se cierran alrededor del mango largo de su martillo de forja. Estoy intentando dejar de matar cosas sin motivo, perro. Responde con su eco cavernoso. No me hagas regresar a la rutina. El licántropo ruge y lanza un zarpazo mortal directo a la cabeza de la diablesa. Pero Samariel es un general de combate. Bloquea el impacto con el mango de hierro macizo de su arma. De inmediato, la bestia lanza otro golpe, pero ella, usando su fuerza sobrehumana, le atrapa la garra en el aire. Comienza a apretar. Los huesos crujen provocando que el licántropo aúlle de dolor y caiga de rodillas. El segundo licántropo salta desde un costado, blandiendo un hacha de mano. Intervengo por puro reflejo. No desenvaino la espada de Miguel para no revelar su luz divina, pero uso mi pesada bota militar para patear la rodilla del atacante, quebrando la articulación con un crujido sordo. En cuanto se desploma, lo noqueo con un golpe seco directo al tabique. De pronto, un vampiro salta desde las vigas del techo, con las garras extendidas hacia mi cuello. ¡Blake! ¡Arriba! El grito de Lucas rasga el caos. El chico con las manos temblando por la adrenalina, pero con la misma determinación que mostró en el puente de Grey Falls, retira el arco de su espalda. No hay espacio para tensar la cuerda por completo, así que apunta por puro instinto. La saeta vuela. El impacto da de lleno en el corazón de la criatura. El vampiro suelta un alarido de dolor ciego y cae, estrellándose pesadamente contra la barra. Al fondo, el imponente Leshel se incorpora, emitiendo un bramido que hace vibrar las paredes de la cantina. Carga contra Samariel con la cornamenta por delante. La diablesa planta firmemente sus pesadas botas en el suelo. Ruge una palabra de poder en dialecto antiguo y descarga su arma de manera descendente. El impacto es brutal.
El martillo resplandece con fuego oscuro, despidiendo chispas de hierro y astillas de hueso por todo el aire. El Escher cae sobre el suelo de madera, quebrándolo completamente aturdido por la fuerza hercúlea de mi compañera. La pelea se vuelve cada vez más cerrada y más criaturas se incorporan al tumulto, hasta que un sonido familiar congela la sangre de todos los presentes. Es el cuerno de guerra de los inquisidores, grave, metálico, implacable. El eco corta la noche de Beaverford, haciendo vibrar los vasos de la taberna. Inmediatamente después, el ladrido rabioso y coordinado de decenas de sabuesos de caza de la Orden resuena en el bosque exterior. El pánico en la cantina es instantáneo. Las criaturas de la noche sisean y huyen por las ventanas traseras, sabiendo que la Inquisición no deja prisioneros. ¡Nos encontraron! Samariel se acomoda el martillo al hombro, respirando con dificultad. Ese maldito cazarrecompensas, murmuro entre dientes. Tomo a Lucas fuertemente del brazo y le ordeno que se mueva. No podemos permitirnos una batalla contra una vanguardia a caballo. Salimos por la puerta lateral justo cuando las primeras antorchas de la Orden irrumpen por el acceso principal del campamento, prendiendo fuego a las chozas de los refugiados en su búsqueda fanática. Los gritos de agonía destrozan el alma. Lucas mantiene la mirada fija en el campamento mientras corremos. En la nieve yace la muñeca de trapo carbonizada, abandonada, sin su pequeña dueña. Huimos hacia el denso bosque invernal, tratando de evadir a los sabuesos. La persecución se vuelve asfixiante. El suelo está cubierto de nieve profunda y raíces congeladas que parecen dispuestas a hacernos tropezar. Avanzo al frente tirando de Lazarus, cuyas cerraduras resbalan en el hielo. Samariel cubre la retaguardia, con sus cuernos recortándose bajo la luz naranja de las antorchas que se aproximan rápidamente a nuestras espaldas. Lucas corre con las piernas flaqueando. La enorme capa se le enreda en las ramas bajas y el frío le muerde los pulmones con violencia. Está al límite. Detrás de nosotros, las luces de la Orden avanzan con una rapidez mística. Las siluetas de los inquisidores montados a caballo se recortan contra la niebla y los virotes de ballesta pesada comienzan a silbar, clavándose con impactos sordos en los troncos de pino que nos rodean. Lucas cae de rodillas en la nieve, jadeando. ¡Levántate, muchacho! Blake, no puedo. Responde al borde del desmayo. Samariel se gira, lo levanta del cuello de la capa con una sola mano como si fuera un saco de pieles y lo acomoda junto a su morral, sin detener su paso firme. Sigamos el desfiladero. Brama con su voz cavernosa. Conozco un camino que cruza la base de la montaña. ¡Por ahí! Entramos tropezando a una cueva. Las paredes de roca viva parecen cerrarse sobre nosotros, cubiertas de hielo y goteando agua helada. El techo es bajo, obligando a Samariel a encorvarse. Sus cuernos rozan las estalactitas. El eco de los cascos y los ladridos se amplifica detrás de nosotros, volviéndose una tortura acústica. Avanzamos casi a ciegas, guiados únicamente por una pequeña flama oscura que la diableza ha conjurado. Al fondo, una tenue luz azulada revela la salida del túnel. Un acantilado nevado que da al otro lado de la cordillera. Pero antes de que podamos alcanzar la libertad, una silueta a caballo, imponente, bloquea la entrada por la que acabamos de ingresar. Una voz firme me hace detener al final de la cueva. Comandante, deje de huir como un traidor. Creo que todavía puede morir con honor. El capitán Crow, su armadura pulcra resplandece bajo la luz ceremonial de las antorchas que cargan sus hombres. En su mano sostiene una espada pesada de hierro militar, cuyo filo brilla con un calor opresivo. Detrás de él, una docena de inquisidores a caballo
apuntan con sus ballestas cargadas. La voz de Crow resuena en la cueva, calmada, con el fanatismo recto que siempre lo caracterizó. Nadie tiene que morir. Entréguese. Deme la espada y le prometo que le perdonaré la vida al engendro del infierno y al huérfano. Samariel se detiene unos pasos adelante, observando que me he quedado petrificado. Sabes que no puedo hacer eso, Crow. Mi voz es un eco rudo y seco que choca contra las paredes de la piedra. La orden quiere usar el acero para otros fines. Debes abrir los ojos y ver en lo que se han convertido. Crow da un paso al frente. Sus ojos dorados brillan con una convicción ciega bajo su yelmo resplandeciente. Lo único que veo es a un traidor, un ladrón y un desertor. Somos el brazo ejecutor del cielo. La orden es el único orden. Fuera de la luz eterna solo hay caos, demonios y herejía. Estás corrupto y ya has sido condenado. El protocolo limpiará este reino, contigo o sin ti. Levanto mi mano a la espalda, liberando las telas que envuelven mi arma. La orden ha hecho un pacto con el mismísimo infierno. Malakai los está usando como pretexto. Tu fanatismo te ha vuelto ciego. ¡Esas son mentiras!, responde Crow con un grito que retumba en toda la cueva. Desliza una sonrisa triste y severa, levantando su espada pesada. Ya no queda nada del comandante. ¡Inquisidores! ¡Fuego! Los guardias avanzan con las lanzas al frente, sueltan a los sabuesos para que ataquen y Crow arremete con velocidad militar. ¡A un lado, Inquisidor! Brama Samariel, me empuja con brusquedad, dejando a Lucas a salvo en el suelo de la salida, y se adelanta. Su musculatura se tensa y ruge una palabra de poder en dialecto antiguo. No hay magia de fuego estilizada aquí, es la resonancia sísmica de su propia naturaleza. Descarga su martillo colosal con una fuerza brutal, directamente contra la base de una columna natural de roca agrietada que sostiene el techo del túnel. El impacto de hierro macizo genera una onda expansiva que hace vibrar mis propios dientes. Las grietas se extienden por el techo como relámpagos negros. Las colosales estalactitas junto a toneladas de nieve acumulada en el acantilado superior ceden instantáneamente. Salto hacia atrás rodando hacia la salida junto a Lucas, justo cuando el techo se desploma en un estallido blanco de polvo y piedra compacta. ¡Blake! El grito furioso de Crow es lo último que escucho antes de que el colapso masivo selle el túnel por completo, separándonos. Del lado de la entrada, los golpes sordos y amortiguados de la espada de Crow, impactando contra las rocas del derrumbe, resuenan con impotencia. Del lado de la salida, en el acantilado nevado bajo la tormenta, me pongo en pie con dificultad, sacudiéndome la nieve de la gabardina. Samariel apoya su martillo en el hielo, exhalando vapor denso, mientras Lucas, temblando bajo la enorme capa, recupera el aliento. El paso está cerrado. Estamos a salvo. Por ahora. Mientras tanto, en lo más alto de Iron City, dentro de la colosal ciudadela de la Lux Eterna, la realidad es muy diferente. En el gran salón, las columnas de mármol blanco se elevan hacia el techo donde las pinturas de la cúpula muestran ángeles guerreros masacrando infieles, iluminados únicamente por braseros que exhalan un fuego blanco y cegador. En el asiento principal, el alto clérigo Malakai viste su túnica blanca impecable,
Sostiene una copa de vino en la mano derecha y se muestra pedante, reflejando una ambición desmedida. Frente a él, los oficiales de los inquisidores permanecen de rodillas. Señor, el protocolo de Ashgate ha concluido, informa uno de ellos. Excelente, responde Malakai con su aire suntuoso. El amanecer de la nueva humanidad está cerca. ¿Qué reporte me tienen del Capitán Crow? Los oficiales se muestran nerviosos, cruzando miradas. El último reporte llegó de más allá de la frontera, en Beaverford, contesta uno de los hombres. ¿Ha tenido éxito en su misión?, pregunta Malakai a la vez que se acomoda su gran anillo de la orden en el dedo anular izquierdo. No, su santidad, pero solo es cuestión de tiempo. Malakai se tensa. La petulancia da paso a una furia fría. ¿Y entonces qué esperan para ir a ayudarle a capturar a Blake? ¡Largo!, grita, arrojando la copa de vino contra los oficiales. La copa se estrella y el líquido rojo se esparce como sangre sobre el suelo. Los hombres se levantan de un salto y salen apresuradamente de la cámara. Al quedarse a solas, el silencio de la sala se vuelve denso. De pronto, Malakai comienza a sentir una pequeña molestia, un espasmo helado que le recorre los pies, trepa por sus piernas y se extiende por todo el cuerpo. Sus ojos se abren de par en par, perdiendo todo rastro de brillo humano. Su cuerpo se tensa de forma antinatural, cae de su asiento de rodillas, estrellando el rostro contra el frío grabado del suelo en una convulsión violenta. La atmósfera de la gran cámara circular se vuelve gélida en un segundo. Las llamas de los braseros se tornan de un color negro azulado, proyectando sombras deformes en las paredes. De la propia sombra de Malakai, en el suelo, emerge una silueta colosal, amorfa y rodeada por una neblina oscura donde parpadean decenas de ojos carmesí. El ente. Sus garras invisibles envuelven el cuerpo del líder de la orden. ¡Nos has fallado, Malakai! Una voz cavernosa, demoníaca, que resuena como 100 voces al unísono, retumba dentro de la cabeza del alto clérigo. El portador del acero sagrado sigue aspirando a la frontera. Malakai suelta un alarido de agonía pura. Venas negras y gruesas comienzan a brotar en su cuello y rostro, mientras el ente lo tortura espiritualmente desde dentro, moliendo su alma en un dolor visceral. ¡Mi señor! Jadea Malakai, escupiendo una sustancia oscura por la boca mientras permanece hincado. Crow, lo tenía acorralado. Blake no tiene sentimientos, no le teme a nada. No es una tarea fácil. El ente suelta una risa seca, un eco diabólico que eriza la piel. La sombra de la deidad oscura se estira por el domo de la cámara, proyectando imágenes borrosas y omniscientes en su interior. La silueta de Lucas entregando el amuleto de madera a la niña en el lodo. La silueta de Samariel derribando el túnel para protegerlos. Eso era más estúpido. Sisean las 100 voces. Tu guerrero perfecto ya no camina en la oscuridad absoluta. Ahora viaja con otros dos. El ente aprieta sus garras invisibles sobre el espíritu de Malakai, arrancándole un último grito que fractura uno de los vitrales de la sala antes de replegarse lentamente hacia las sombras del salón. Pero antes deja su mensaje final. Destrúyelo matando a lo que más quiere. Encuentra el oro y mátalos frente a sus ojos. Quiero escuchar
oscura desaparece y las llamas de los braseros vuelven a ser blancas. Malakai queda tendido en el suelo, temblando y limpiándose la sangre negra de la nariz, con una furia renovada y un terror absoluto reflejado en sus ojos.